despedía la sesión de ayer. Tiempo, por tanto, para ir con el primer análisis del día y, como suele ser habitual los viernes, recibimos ya a José María Lerma, analista independiente. José María, muy buenos días. Hola Eva, muy buenos días a todos. Bueno, llegamos iba a decir al Ecuador, no estoy yo bien situada, al final de la semana, esta semana en la que estamos viendo al IBEX 35, que ayer retrocedía el 1% en la rentabilidad de la semana, que es la primera del mes, del trimestre, el último trimestre del año. Se anota un rebote prácticamente del 2% en medio de todas las tensiones que hemos visto sacudiendo el mercado. Bueno, ya es una práctica habitual lo de esas tensiones y esa volatilidad. Quería preguntarte cómo estás viendo al principal selectivo de la bolsa española y qué podemos esperar. Bueno, pues en principio comentar de que estamos en un rebote, en un pullback, por lo tanto cualquier proceso que podamos ver hay que despejar totalmente un impulso alcista. De momento es un pullback. La primera semana está siendo con un resultado positivo, sobre todo con los dos primeros días con un impulso muy fuerte al alza, coincidiendo con el resto de índices, tanto en Europa como en América, y la sesión de hoy, y ya lo habéis comentado, va a ser una sesión de trámite hasta conocer el dato de las 14:30 hora española, donde conoceremos las nóminas no agrícolas, dato que siempre ha impactado mucho en el eurodólar, y conoceremos la tasa de desempleo. Por lo tanto, a partir de conocer cómo se publique y la interpretación que coja el mercado de la posibilidad de que la Fed siga con su agresividad o la reduzca, tendremos el próximo movimiento. Por lo tanto, día de transición, mejor estar en liquidez o cuidado con el riesgo hasta las 14:30, al igual que en el IBEX, en el DAX y en otros índices, y a nivel técnico pues tenemos unos niveles bastante claros para nuestro IBEX. En principio, por la parte de arriba, esos 7.700, 7.800, que veremos si los testea hoy y puede cerrar cerca de esos 7.700, y por la parte de abajo, esos 7.400. Dentro de 30 minutos va a abrir, veremos en esos 7.500 del futuro hacia dónde se dirige, y por lo tanto, en principio, tiempo de esperar hasta las 14:30 hora española para comprobar el próximo movimiento. Como contexto, querría que nos acercases también a ver cuál es el movimiento que estás viendo. Por una parte, al DAX alemán, que es verdad que es el de referencia que vigilamos también junto con el nuestro para tomar el pulso al ritmo de las economías de las compañías europeas, y también lo que podemos esperar en los índices americanos. Bueno, pues en cuanto al aspecto técnico, el DAX, igual que el resto de índices, ayer sabemos que el DAX y los índices americanos cierran a las 22 horas española, el IBEX cierra a las 20 horas, en cuanto al futuro hablamos, y por lo tanto el DAX descontó 2 horas más ese cierre americano. Pero en principio, por la parte de arriba y a nivel técnico, frente a los 12.400 que está cotizando en este momento, sabemos que el DAX abre a las 2 de la madrugada, con lo cual el futuro ya sí está cotizando, y por la parte de arriba podemos esperar, hay un margen de aproximadamente 250 puntos para moverse hoy. Parte de arriba en torno a los 12.650, 12.700, parte de abajo estaríamos hablando, que aquí lo tenéis en pantalla, los 12.250. Por lo tanto, estamos en terreno de nadie, en esa franja de mitad del camino, y como digo, al margen de ciertos datos que se van a publicar, el mercado estará pendiente para ver si el pullback ha terminado y nos dirigimos otra vez hacia esos mínimos, y veremos si hacemos un doble suelo o no, o por el contrario tenemos esa continuidad del pullback, primero hacia 12.700 y posteriormente hacia los 12.900. Pero siempre hablamos de continuidad de pullback, no de un proceso iniciado alcista.
Por supuesto, más allá de los principales índices, si vigilamos y tomamos el pulso a una de las referencias claves, sobre todo esta semana, es el precio del petróleo. Vemos cómo hasta ahora retrocede tímidamente, pero recuperaba ese nivel de los $94. Una semana intensa en la lucha a un lado y a otro de los interesados sobre la producción de crudo. En el lado técnico, el oro negro, ¿dónde podemos verlo? Bueno, pues en el lado técnico, Eva, hablando del crudo Texas, por centrarnos en uno, vemos como, y lo puedes ver aquí en el gráfico, el impulso alcista que está teniendo es impresionante, está cotizando en torno a los 87,60 actualmente el barril, los 87,60 dólares, y en principio tenemos dos niveles a batir hoy que estaríamos hablando en torno a los 88,50, 89, pero para las próximas sesiones, quitando los picos, valles y quitando esos pequeños retrocesos que siempre tiene cualquier gráfico y cualquier activo, tenemos que fijarnos en él para la próxima semana en los niveles de 92, 94 dólares. Esa franja de los 90, 92 y son los niveles donde en principio yo le marco los objetivos de profit. Los objetivos en este momento pues estoy situado compra en él, por lo tanto esa franja en torno a los 92 es donde lo sitúo. Por la parte de abajo, que pueden tener, como no, retrocesos bastante puntual y bastante fuerte, pues podemos tener un soporte en los niveles de 84, 85 dólares, que un pullback en esos soportes pues nos indicaría pues también una muy clara opción de entrada. De momento, visión alcista con él, objetivo los 92. Antes me preguntabas, y muy rápido, por los índices americanos. El dibujo está siendo el mismo, vemos como el Dow Jones en la figura técnica tiene aproximadamente 600 puntos por arriba, por lo tanto vigilemos los 30.400 para la sesión de hoy y por la parte de abajo esos 29.600, 29.550. En cuanto al SP, en el aspecto técnico, tenemos un nivel de objetivo por arriba en torno a los 3.775, 3.800. Por la parte de abajo, los 3.690, 3.700. Por lo tanto, vamos a ver los datos de las 14:30 y vamos a ver la apertura americana y por dónde se dirige. Y para terminar con el Nasdaq, que me preguntabas, está cotizando en torno al futuro a los 11.450 y tenemos un objetivo por la parte de arriba en 11.700 y por la parte de abajo en 11.232. Como vemos, están todos los índices en ese mitad de camino, en ese mitad de recorrido y a la espera del dato fuerte que, como hemos comentado, lo conoceremos a partir de las 14:30. Referencia clave en la sesión. Hablábamos del petróleo, nos habíamos dejado, es verdad, esos índices americanos. Gracias, José María. Mirando a las divisas, antes de mirar a otros dos protagonistas para terminar este análisis, querría mirar al euro-dólar luchando por esos 98 centavos en un momento en el que estamos viendo, de todas formas, esta semana a ese index dólar revalorizarse. ¿Cómo ves a la moneda comunitaria? Bueno, pues en cuanto al par euro-dólar hay que tener mucha precaución. Ya venimos comentando, ya vengo diciendo de que cualquier rotura por debajo de la paridad inmediatamente la busca. De hecho, lo ha hecho esta semana y lo vimos cotizar hace 2 sesiones en esos 0,999. Por lo tanto, mucho cuidado a nivel macro, a nivel fundamental. El par debería de estar en torno al 1,03, 1,05. La presión es bajista, la fuerza del dólar es impresionante, sigue actuando como refugio y comentando esto, pues dependiendo el dato que salga y sobre todo las nóminas no agrícolas, tenemos 2 objetivos por la parte de él, de esos 0,98. Vigilar hoy los 0,97, 0,96700, que puede ejercer una fuerza hacia abajo, y por la parte de arriba a nivel técnico el primer objetivo son los 0,99.
Por lo tanto, 0,999 sería el primer objetivo, buscando otra vez la paridad. Por lo tanto, mucha precaución. Interesante la sesión de hoy para los que estén en el mercado de Forex, en el mercado del par euro-dólar, y mucha precaución con la volatilidad que puede tener al conocerse el dato. Antes de preguntarte por el mercado de las criptomonedas, al que siempre tomamos el pulso los viernes gracias a tu ayuda, quería parar y centrarnos en el sector tecnológico. Quería preguntarte dónde ves la gran apuesta del mercado, porque hoy hemos conocido, o no sé, bueno, también qué te puede parecer Samsung, porque estamos oyendo continuamente las decisiones de cómo está afectando la merma del consumo y, por otra parte, el cambio de hábitos de consumo desde que se produjera la reapertura tras la pandemia en todo el sector tecnológico. Y hoy hemos conocido por parte de Samsung, de la surcoreana, cómo ha presentado la primera rebaja de beneficios en 3 años por la caída del consumo, por esa inflación. Más allá de esa noticia fundamental, preguntándote por el sector, quería preguntarte dónde ves tu sector, tu valor a recomendar, o qué te parece Samsung. Bueno, en principio el sector, muchas veces esto se ve muy bien reflejado con un gráfico. Voy a poneros el gráfico porque a veces es mucho. Todo vemos cómo se ha comportado Samsung, vemos la caída que el valor ha tenido pues prácticamente desde el 2021, desde esos 96.000, 100.000, estamos hablando de la cotización en Corea del Sur, en Seúl, hacia los niveles de 56.400, y efectivamente comentabas el resultado de la rebaja del beneficio operativo del 31,7%. Vemos que la opción está cotizando en tiempo real y en principio no está descontándolo mal. Es un gráfico diario, si ponemos un gráfico horario sobre él, vemos cómo se ha comportado muy neutral, y por lo tanto yo pienso que puede tener una recuperación, un pequeño pullback. Solo hace falta ver y vemos el abismo, la tensión, lo que puede representar el proceso bajista y corto de la acción es impresionante. El próximo pago del dividendo anunciado será el 17 de noviembre y pienso que podemos tener un repunte en ella. Igual que el Nasdaq, hay que estar muy pendiente y ver si recupera esos niveles de 11.700, 12.000 que comentábamos. Pues pienso que a nivel tecnológico Samsung puede seguir ese pequeño rebote desde los 56.500 que está cotizando ahora hacia los 58.400, 60.000. La noticia no ha sido mal recogida y por lo tanto pienso que ese pequeño rebote puede tener, incluso lo podría prolongar hacia los niveles de 62.000. Hay un nivel clave técnico que son los 58.400, si ese nivel lo rompe, sí que nos podría dar una opción de entrada en el valor. Pero en principio tan solo sería un pullback, tan solo sería un pequeño rebote de la gran caída. Y en este punto, ya para despedirnos, es verdad que hoy nos vamos un poco de tiempo. Hoy te voy a pedir un poquito más de brevedad, José María. El mercado de las criptomonedas, ¿en qué punto nos encontramos? Bueno, pues yo espero un fin de semana bastante interesante. Vamos a ser muy rápido por la brevedad. Aquí tenemos una fotografía de cómo se han comportado. Vemos que en los últimos 7 días el comportamiento de las cripto no es negativo, incluso un 2,58%, un 1,8% y un 4,34% del Dogecoin, que en las top 10 el Dogecoin en este momento pues es la ganadora, a pesar de que ha perdido cerca de un 3% en la sesión de ayer, y por lo tanto a nivel técnico, fijaros, niveles del Bitcoin muy importantes a vigilar. Puede afectarle mucho el dato de las 14:30
tanto al Bitcoin como al oro dólar. Por lo tanto, mucha precaución con ese dato, y si el dato acompaña, por lo tanto, podemos tener un impulso por la parte de arriba del Bitcoin a buscar los 20.500, 20.700 durante este fin de semana. Hay que recordar que las criptos sí que cotizan los 7 días, y si acompañan la presión bajista, puede seguir su caída hacia niveles de 19.540, 19.200. Por lo tanto, seguimos en terreno de nadie, en esa mitad de camino, pero mucho ojo, porque si el dato acompaña, podemos tener un recorrido del Bitcoin al alza. A nivel técnico, y por abreviar, en cuanto al Ethereum, tiene un proceso bajista bastante definido y bastante claro. Niveles técnicos, 1.356 que está cotizando ahora. Vigilemos los niveles de 1.415. Si lo rompe, podemos tener un impulso alcista sobre él, añadido a niveles de aproximadamente 1.600, y si no, volvería a ceder posiciones hacia esos 1.275 de la parte de abajo. Por lo tanto, muy atentos al dato de las 14:30, que nos dará el próximo movimiento de especulativo sobre ellos para este fin de semana. Gracias, José María Lerma, analista independiente. Un placer haber contado con su análisis este viernes. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Igualmente a todos, y mucha precaución.